De este momento comienza. Reflexiones de la Escritura, conducido por Richard Ángeles. Bienvenidos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A continuación, el tema de hoy. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. San Juan, capítulo 12, del versículo 44 al versículo 50. Ese es el tema de hoy, día martes 31 de mayo. Primeramente, damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este programa, Reflexiones de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes, de la 1 a 2 de la tarde, por tu radio Betel 3, 102.1 FM. Saludos a todos los que están en sintonía, que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Que la gracia de Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, llegue a ustedes y a todos los de su casa. Saludo al pastor Eliaquín, que está allí en los controles, a nuestro hermano Richard Ángeles, amén, a nuestro hermano Juan Leal, pastor del Movimiento Misionero Mundial en la Caramuca, a nuestro hermano José Contreras, amén, quien nos acompaña desde allí de Barinas, y quien habla para ustedes, el hermano en Cristo, Eduard Velasco. Todos reunidos en el nombre de Jesucristo para llevar a todos ustedes las reflexiones de la palabra. La palabra de Jesús juzgará a los hombres. Tema duro, demasiado duro. Pero Dios nos dé sabiduría a los que estamos en esta mesa para compartirla con verdad, porque es Jesús el que salva el mundo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Tema un poco complejo, pero vamos a ver cómo llegamos. El que cree y ve, hay un paralelismo. Creer, ver. El que cree a Cristo, cree en el que lo ha enviado. Se presenta así. Cristo está en el Padre, sustentado, por ejemplo, en Juan 10, versículo 18. Por eso, el que ve a Cristo, ve en él al Padre. Ya que donde está el Hijo, está el Padre, que le comunica su divinidad y lo envía al mundo. Ver a Cristo es ver al Padre. Exponer toda esta parte o predicarla, un poco complejo. Se dice, se expone la palabra de Cristo, el Evangelio va a juzgar, así dice el término, va a condenar, en Deuteronomio 31:26, al que no reciba, pues hay que hacer la verdad. Nosotros tenemos que practicar la verdad de Cristo. ¿Cuándo será el juicio o cuándo juzgará? En el último día. Al que rechazó el mensaje de Cristo, su palabra, que es su verdad, la buena nueva, será la que juzgue y condene. La razón por qué lo hará la palabra y no él, dice
que la palabra de él juzgará y no Cristo. La razón por qué juzgará la palabra y no él es porque él ha venido a salvar al mundo, no a condenarlo. Ha venido a salvarnos, no a condenarnos. Entonces, su palabra sí nos va a condenar, pero no él. Cristo no condena. Cristo nos viene a salvar. Pero ¿es verdadero juez del mundo? Sí. Acá se destaca la condenación por hacerse el juicio ante la palabra. Es porque se quiere destacar el valor de esta que significa para Cristo. La palabra nos condena, Cristo nos salva. Cristo no está hablando de sí mismo, sino lo que el Padre le ha ordenado. Cristo no se pone en primer plano, siempre dice lo que el Padre me ha ordenado. Así, Él no condena por sí mismo, sino por la palabra que le dio como orden el Padre que se diga. El código de Jesucristo, el alimento de Jesucristo es que se haga la voluntad del Padre. Por eso, aquí viene el gran poder de la palabra. Reitero, la voluntad de Jesucristo es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es enviar a su Hijo para salvar al mundo. Cristo, el Salvador del mundo. Él viene con la palabra del Padre. Así que la palabra nos va a juzgar. La palabra es vida eterna. Fíjense que la palabra de Jesucristo es vida eterna. Y en algún momento nosotros vamos a ser juzgados. Nosotros tenemos que hacer la obra de la palabra, hacerla viva, hacerla cada día. Esto no es un código moral. Nosotros, si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que aprobar ese juicio. No salir reprobados, tenemos que aprobarlo. Es decir, un ejemplo un poco más humano, si usted ya cree que quiere entrar al reino de Dios, entonces, ahora no roba, ahora no miente, ahora no mata, ahora no es desobediente. Porque resulta de por sí solo categórico que el que sigue mintiendo no va a entrar al reino de los cielos. Que el que sigue robando no va a entrar al reino de los cielos. Por eso, los que aspiramos a entrar al reino de Dios, desde hoy, desde este instante, desde este momento, pues ponemos en obra la palabra de Dios. Porque Jesús ha venido a salvarnos, pero la palabra nos va a juzgar cuando un día Dios pida nuestra alma. Ingresamos a la primera canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai,
Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, En Kamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender, y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Seguimos reflexionando la Escritura. El hombre le parece que Dios se oculta, ¿no? Y piensa que Dios, bueno, no nos está observando. Recuerda esto, hermano, creyente o no creyente, crédulo o incrédulo, creas en Alá, en Mahoma, en quien quieras, o en la ciencia, Dios no está oculto, está siempre pendiente de todo lo que hacemos. Pero Cristo por eso nos viene a reiterar: Dios no está oculto. Dice, quien cree en mí, no cree en mí. Esto es en lo que ve, sino en aquel que me envía. Tenemos que entender lo que Cristo nos está dando a entender. Dios no se está ocultando. No está saliendo fuera del escena. Hay una unión entre el Padre y el Hijo. Por eso, cuando vemos al Hijo, vemos, dice, en aquel que me envía. Esto es el Padre. Reitera el Hijo unigénito, quien dice, quien crea en mí, dice, cree también en aquel que me envió, en cuyas palabras debemos de creer. Él no está destruyendo la fe del creyente, antes, por el contrario, le está elevando la palabra de Dios como si fuera un siervo. Jesucristo lo eleva la palabra del Padre un poco más alta, como si Jesucristo fuera un siervo de Dios. Por eso dice, el que cree en mí, ve al Padre. Lo está poniendo en un lugar más alto. Ahora, para entenderlo un poco más naturalmente, el que me ve a mí, ve a aquel que me envió, es decir, al Padre. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios tiene una figura humana? ¿Que Dios tuvo el mismo aspecto físico, la misma estructura que el Señor Jesucristo? No, eso sería un error. ¿De acuerdo? No es así.
Dios es espíritu. Eso no está diciendo las palabras de Dios. Jesucristo no está diciendo, tú me estás viendo ahorita, mira, Dios está midiendo este mismo cuerpo, este mismo físico. No estábamos hablando en ese nivel. Lo que estamos hablando es en el nivel de la consideración de la verdad que requiere el entendimiento. Y cuando tenemos el entendimiento que Dios nos regala y nuestro Señor Jesucristo por revelación en nuestra mente, a esto se le llama ver, a esto se llama la visión. Es por el entendimiento, no es por la vista. Ahora, todas las palabras que Dios nos está diciendo manifiestan la clase de conocimiento que se puede tener del Padre. Ejemplo, dice, yo soy la luz. He venido al mundo. Yo la luz, dice, he venido al mundo. Como el Padre es llamado luz, Él se sirve también de ese nombre. Porque recuerden, hay una comunión extraordinaria, por decirlo en términos humanos, entre el Padre y el Hijo, en estos seres divinos. Y aquí, particularmente, luz. ¿Por qué luz? Porque arranca el error. Jesucristo es la luz porque arranca el error de nuestros pensamientos, de nuestra forma errada de equivocar. Y al arrancar nuestros errores de pensamiento, de concepción mental, de enfoque del mundo, Él disipa las tinieblas de nuestros pensamientos y nos da el entendimiento. Porque acá tenemos errores que tenemos en nuestros pensamientos. Por eso es la luz, por eso es la disipa, esos errores de enfoque, de pensamiento, de concepción, de interpretación. Él las disipa. Por eso nos revela el entendimiento. Por eso Él añade, para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Hermano Juan. Gracias, hermano. Vamos a leer el versículo 48 del capítulo 12 de San Juan. Dice de la siguiente manera: el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo les he hablado, esta le juzgará en el día del juicio. Este es un tema maravilloso porque nos está hablando de una realidad que hoy en día estamos viviendo en pleno siglo XXI. Encontramos que en cada hogar, en cada familia, en cada rincón de la faz de la tierra, si lo decimos de esta manera, hay una Biblia, hay una palabra de Dios. Pero ¿será que la estamos leyendo? ¿Será que la estamos poniendo en práctica? ¿Será que estamos meditando en ella? El problema más grande que tiene hoy en día la sociedad es la falta de leer las Escrituras. Mire que cuando leemos este versículo nos dice, el que no cree, o el que niega, o el que siempre está ahí queriendo desmentir de que hay un Dios que existe, ese un día va a estar también en la presencia de nuestro Dios, y la palabra misma va a dar testimonio de lo que Él fue sobre la faz de la tierra. Y Jesús, cuando dijo estas palabras, estaba enfrente de una multitud de judíos, de personas que decían que creían en la palabra. Pero cuando Jesús se les para enfrente y los confronta, se da cuenta que realmente no creían en la palabra, porque si hubiesen creído en la palabra, hubiesen creído en el que estaba delante de ellos, que era el Salvador del mundo. Y hoy en día, lamentablemente, en muchos lugares hay personas de este tipo que dicen creer en el Salvador del mundo, pero no lo tienen en su corazón. Y ese es el problema que tiene la sociedad. Nada más
cuando vemos que esta palabra ha sido sacada de las instituciones, ha sido sacada de los liceos, de las escuelas, de las universidades, de las instituciones militares. Anteriormente, la Biblia se leía en todas estas instituciones y pudiéramos preguntarnos, ¿era antes el mundo como ahora? No, antes había más respeto, había más valores, pero era porque se leía más la Biblia o se ponía más en práctica. Hoy en día, ¿por qué están llenas las cárceles de jóvenes? ¿Por qué están llenos los cementerios de jóvenes? Porque esta palabra que debería estar en el corazón de cada uno de nosotros todos los días ha sido sacada. Qué bueno fuera que en cada liceo, que en cada universidad, que en cada institución se dedicara por lo menos media hora para explicarle a los jóvenes, a los niños, a cada persona el personaje de Jesús. Lo importante que es Jesús en la vida del ser humano. Pero como esto no se hace, hoy tenemos, con todo dolor que decirlo, las cárceles repletas de jóvenes perdidos en las drogas, en tanta violencia. Y hoy quieren que la Biblia esté en las cárceles. Y qué importante es que esté la Biblia en las cárceles. Pero qué mejor hubiese sido que ese joven que está en un cementerio o que está en una cárcel o que está en un lugar por allá sufriendo, qué bueno fuera que esa palabra se le fuese leída desde niño, desde joven. No tuviéramos el mundo como está. No tuviéramos el problema que ahorita estamos viviendo. Pero qué triste cuando usted, amigo, amiga que me escucha, dedica no sé cuántas horas de trabajo, quizás 8, quizás 10, quizás 12, no sé cuántas horas de trabajo, pero cuántas horas o cuántos minutos dedica para sentarse usted con su familia y leer la palabra. Mostrarle a sus hijos qué es este libro precioso. Hoy necesitamos familias que tomen esta responsabilidad y agarren este libro y se sienten con sus hijos y le metan en su corazón, diciéndolo de esta manera, valores espirituales para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños estén protegidos espiritualmente, diciéndolo de esta manera. ¿Cómo se necesita que los padres dejen un momento de aquella ocupación y se sienten a meditar en esta palabra? Tuviéramos otro mundo, no estuviera como está tan desordenado, no estuviéramos en medio de tanta muerte, de tanta tragedia, de tanto dolor, porque hoy hay madres en este momento que lloran sus hijos, hoy hay madres yendo a la cárcel, sufriendo para llevarle un bocado de comida quizás a sus familiares a esas cárceles. Hubiese sido mejor que desde su niñez se le hubiese enseñado esta palabra, fuera otro joven, fuera otra persona. Pero como dijo Jesús en este versículo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tendrá quien le juzgue. Dice, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso aquellos hombres que Jesús les habló y no creyeron, ellos un día estarán delante de nuestro Dios y se abrirá y se les enseñará lo que ellos no quisieron creer. Entonces, amado amigo que nos escucha, qué bueno fuera que usted desde hoy empezase a abrir la Biblia. Porque ahorita muchas personas la tienen en una mesita de noche o en el escaparate o en el rinconcito por allá guardado. Déjame decirte que esa misma Biblia que usted tiene en una repisa o que tiene un rencor o en el escaparate o muchos lo llevan en el vehículo, esa misma palabra un día le va a juzgar a usted. Esa misma Biblia, ese libro que usted ve ahí, que a veces muchos lo miran y se ve como tan insignificante, ese libro es el que va a juzgar el mundo entero. Así que debemos darle más valor, más tiempo y abrir nuestro corazón a esa preciosa palabra. Nuestro hermano Edward nos va a compartir en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, una hermosa palabra y nos va a meditar en ella. Dios le bendiga, hermano Edward. Amén, amén, mi hermano Juan. Muy bien, como usted decía, hermano, voy a compartir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Usted, amado oyente, lo puede buscar, libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Dice de la siguiente manera:
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y vi a los muertos grandes y pequeños. Allí va a ser el juicio del gran trono blanco. Amén. Gloria a Dios. Tiene mucha relación con el tema que estamos hablando. Allí van a estar delante de la presencia de Dios grandes y pequeños, ricos, pobres. Amén. No va a haber una distinción social. Van a estar todos, no va a haber acepción de personas, delante de Dios de pie. Pero dice allí: los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Podemos hablar de 3 libros, amén, que la palabra de Dios hace mención de estos 3 libros. Y el primero es la palabra de Dios, amén. Este es uno de los libros que serán abiertos en aquel entonces. Amén. Esa palabra que usted ha escuchado durante todos estos tiempos, amén. Esa palabra que ha existido desde el principio de los tiempos hasta el final, amén. La palabra de Dios nos dice que ella permanece para siempre. Así como ha estado en estos tiempos hablándole a usted, donde usted lo ha escuchado a través de evangelistas, a través de pastores, a través de personas, amén, que disponen para llevar esa palabra a usted, para que esa palabra llegue a usted, a sus oídos. Gloria a Dios. También va a estar presente en aquel momento para juzgar. Amén. En segundo lugar, podemos hablar del libro de las obras, de todas nuestras acciones, de todo lo que hacemos, de todas las decisiones que tomemos aquí en la tierra. Va a ser el libro donde van a estar escritas todas estas. Y cabe destacar algo muy importante, que usted sepa que el autor de ese libro no es Dios. El autor de ese libro es usted y yo. Amén. Usted y yo todos los días vamos escribiendo cada página de ese libro. Amén. Con lo que decidamos, con las decisiones que tomemos. Amén. Por eso debemos dirigirnos por el buen camino. Amén. Cristo vive para siempre. También, en tercer lugar, nos dice y nos especifica, amén, el otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuál es este libro? Este es el libro donde están escritos los nombres de todos los que han creído en él. Amén. De todos los que creemos y de todos los que van a creer. Amén. Gloria a Dios. Aquí no van a estar los nombres de aquellos que van a ser juzgados en aquel tiempo. Quiero resaltar que en este juicio no van a estar los creyentes como enjuiciados, que en este juicio van a estar los que no creyeron, los que han tomado la decisión de no creer, de vivir en las tinieblas. Amén. Cristo vive para siempre y estos juzgarán, serán juzgados por las obras, por todo lo que usted haga. Para esto está la palabra de Dios, para traer luz, para traer vida. Amén. Entramos a la segunda pauta de una canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Solo es conocer. Está quieto y conocer. Dos claves. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Porque torre fuerte es nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y solo a Él. A Él
Señor, y solo a Él corremos. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Oh, a Él correrá el justo. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Dice la palabra de Dios, continuamos. En el versículo 49 del capítulo 12. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesucristo habla estas palabras y dice que Él no habla por su propia cuenta, que Él habla lo que el Padre le ha dicho que hable. En el capítulo 3, el versículo muy conocido del libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra que Dios, que porque de tal manera envió Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mundo estaba perdido, el mundo no tenía salvación, el ser humano, el hombre, la mujer, estaban con un destino y el destino era la muerte. No había salvación, no había un camino, no había una salida, no había una puerta por donde escapar. Pero como Dios es amor, como Dios es misericordia, como a Él no se le termina la misericordia, a Él no se le termina el amor, a uno sí, porque uno es el que se aparta de ese amor y de esa misericordia. Pero Él nos amó tanto que dice la palabra que envió a su unigénito, a su único, a morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuéramos salvos. Dice la palabra que Él pagó nuestras culpas y Él vino y dijo cómo podíamos escapar de esa muerte, de esa condenación. Y todo eso, lo que Él habló, quedó escrito aquí en esta palabra que se llama la Biblia, la cual es la guía, la cual es la luz, la cual es la que nos lleva a la vida eterna. Todo hombre y toda mujer tenemos un final, y ese final lo escogemos ahorita que estamos vivos. Dios ya hizo mucho, demasiado, por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, para salvarnos, porque hay una condenación. Pero dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no es solamente creer. Por eso está la palabra que nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Nos dice cómo es que tenemos que vivir una vida conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Su palabra es la Biblia. Aquí está escrito todo lo que debemos hacer los que queremos llegar al cielo. Porque la mayoría, el 99%, yo creo que creen en Dios. Pero ¿será que cumplimos con su palabra? Eso yo no lo sé, eso lo sabemos cada uno, porque nosotros no conocemos las caras, pero los corazones no. El único que conoce el corazón es Dios. Dios, como decía el hermano, Dios es espíritu y el Espíritu de Dios mora en Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es Dios, porque Jesucristo era desde el principio. Dice la palabra que por Él fueron creados
todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo es para Él. Ahora, dice la palabra que Él no nos va a juzgar. Por supuesto que no nos va a juzgar. Pero decía el hermano que va a haber un juicio final y va a haber una condenación. Ahora, nosotros tenemos la capacidad, Dios nos ha hecho con la capacidad, porque Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él voluntariamente. Dios no nos hizo a nosotros como un Robocop, porque Él tiene la capacidad de podernos hacer como un Robocop, con una sola mente, con una sola mentalidad, de adorarle solamente a Él. Pero Él nos hizo libres. Usted y yo somos libres de tomar la decisión para dónde vamos, si al cielo o a esa condenación eterna. Él vino y Él está con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, para que usted y yo podamos ser salvos. Vamos a una tercera canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Muy bien, seguimos en su programa Reflexiones de la Palabra. Amén. En este tema tan importante, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Amén. Quiero compartir con nuestros hermanos la siguiente cita, amén, que nos explica y nos da entender una secuencia de cómo será ese juicio. Amén. Gloria a Dios. La carta de los Romanos, desde el capítulo 1, versículo 18, nos argumenta que todo ser humano que está en el mundo y no tiene a Cristo es reo del razonable juicio de Dios. Amén. Este juicio será según verdad. Romanos 2, del versículo 1 al 3, será también según la culpa retenida y acumulada de cada persona. Romanos 2, 5, pagará conforme a las obras. Amén. Según Romanos, capítulo 2, del versículo 6 al 10. También no habrá acepción de personas en aquel juicio. Amén. Romanos 2, versículo 11. Y también
no del conocimiento, sino de la práctica. Según nos habla Romanos, capítulo 2, versículo 13 al 15, y serán según los secretos del hombre. Amén, allí donde serán todos revelados. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Y no es, también este juicio será no solamente de lo exterior, sino de lo interior. Amén, según nos habla Romanos, capítulo 2, versículos 28 al 29. Sí, ciertamente, hermano Edward, la palabra de nuestro Dios es muy clara y muy directa en esta parte de lo que el hombre va a tener que confrontar en el día del juicio. Yo personalmente siempre tomo algún ejemplo de lo que es estar en un juicio. Pues si alguno ha tenido la oportunidad de ver en esas películas cómo enjuician a la gente y cómo hay abogados y cómo hay todas estas cosas, yo en algún momento me he imaginado cómo será aquel gran día donde todos los hombres y mujeres estén delante de ese gran trono blanco. Quiero decirle, amigo que me oye, o amiga, joven, que no va a ser un día agradable para la humanidad. Va a ser un día muy triste y muy doloroso, porque ¿quién podrá negar sus hechos delante de Dios? Nadie. Nadie podrá negar sus hechos porque están todos escritos en un libro, como decía el hermano, que nosotros mismos lo escribimos. Así que lo mejor para todas estas cosas es solucionar este problema que tiene la humanidad o cada uno de nosotros, apartarnos del pecado. Hermanos, siempre exhorto a cualquier persona que digamos que se creen que pueden estar ajenos a las cosas de Dios. Fíjense que en el momento que viene Jesucristo y lo sostiene hasta el fin de los tiempos, Él no ha venido a castigarnos. Hay mucha gente que atrevidamente menosprecia al que lee la palabra de Dios, que menosprecia a Cristo. Ok, pero no crees que vas a quedar impune. No crees que vas a quedar impune. Dice el Señor, si alguno oye mis palabras y no las guardas, yo no lo voy a juzgar, dice el Señor. ¿Me entiende? Ok, pero todo lo que ha dicho el hermano Edward y lo que ha leído va a suceder tal cual. Por eso dice las palabras lo juzgan, que es muy amplio tratar y hay mucha profundidad. Pero fíjense que también si a estos hermanos que menosprecian a las escrituras y se burlan o tienen otras religiones, ok, va a jugar la palabra. Pero también para nosotros, los que afirmamos que creemos en Cristo, dice Él, yo soy la luz. Y nos delega el trabajo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Fíjense lo que nos delega el Señor. Vosotros, lo que afirmamos creer en Cristo, dice que somos la luz del mundo. Fíjate qué tal responsabilidad, porque uno de los grandes problemas que tiene el hombre no es su mano, no es su pie, son sus oídos, no es su nariz, es cómo piensa. Esa forma de pensar es que hay que arrancarla, que hay que combatirla, que hay que disiparla, porque ahí están las tinieblas. Y ahí es donde hay trabajo para justamente que haya entendimiento. Entonces, ejemplo, antes de seguir la palabra al hermano. Si nosotros somos padre familia y no le enseñamos a obedecer a nuestros hijos, ¿qué entendimiento le damos? Si nosotros como padres somos muy tolerantes con la mentira de nuestros hijos, ¿qué entendimiento le damos? Si nosotros nos parece gracioso que nuestro hijo robe, ¿qué entendimiento le damos? ¿Dónde lo estamos dejando que viva en tinieblas? Porque la fortaleza de la iglesia de Dios está en los hombres, en los varones. Y si los varones están en casa, tenemos esta misión que Dios nos ha dado.
que somos la luz del mundo. Y por eso tenemos que empezar con nuestros hijos, porque esta es una batalla complicada. ¿Y por qué es una batalla complicada? Como bien decía el pastor, ya no se predica el evangelio en los colegios, no se predica la palabra de Dios. Y entonces cuando ya es niño, ¿qué le dice? Muy bien, ahora lo que vamos a enseñarte es cómo a tener relaciones sexuales. Y te tienes que poner un protector, tienes que hacer esto. Y a eso sí, los chicos bravos, que venga el profe, que está muy buena la clase, que queremos tener sexo lo más pronto posible. ¿Y Dios? Una realidad. ¿Y a nuestros hijos? ¿Qué hacemos? ¿Ve? Es un combate, este es un combate donde los que Dios nos ha encomendado ser la luz del mundo, este es un combate cuerpo a cuerpo, que no podemos retroceder. Así como los espartanos, no podemos dar un paso atrás. No podemos. Porque si usted es la luz del mundo y da un paso atrás y retrocede, el otro también va a retroceder. Así que no podemos ser mal ejemplo. En nuestra casa tenemos duro trabajo con nuestros hijos. Y luego con los hermanos, con los familiares. Pregunto a los que somos luz del mundo y Dios nos ha encomendado, ¿quieren que su mamá se vaya al otro lado? ¿Quieren que su mamá sea condenada? ¿Quieren que su ser querido, su esposa, sea condenada? ¿Quieren que su primo, que su tío, que su abuelo sea condenado? Pues no. Creo que naturalmente nadie quiere tal locura, ¿verdad? Por eso somos luz del mundo. Así nos critiquen, así nos golpeen, tenemos que decirle, hermano, está mal en su pensamiento, en su actuar, en su razonamiento, en sus actitudes. Así nos digan de la A a la Z, así no nos quieran recibir en su casa, así nos menosprecien, porque tenemos que ser el trabajo que Dios nos está delegando, ser la luz del mundo. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios sobre la condenación y la salvación. Sobre lo que está diciendo el hermano de la luz del mundo, pues sí, Jesucristo dijo en el capítulo 5 del libro de Mateo que Él era la luz del mundo. Después dijo que vosotros sois la luz del mundo. Le dijo a los apóstoles, pero de ahí en adelante, pues toda aquella persona que ha seguido y ha querido seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, somos luz en el mundo. Y como habla la palabra que hay una condenación y hay una salvación. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellas personas que tienen a Cristo en el corazón, para aquellas personas que cumplen con su palabra, la que está escrita aquí en este libro que se llama su Biblia, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el principal enemigo, diría yo, que puede ser hasta más fuerte que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, es la carne. Esta carne jala para el mundo y el Espíritu que está en nosotros, que quiere salvarse, jala para arriba. Entonces hay una batalla entre el Espíritu y la carne. Pero dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero en el libro que leía el hermano en Apocalipsis, dice que va a haber un juicio final donde todos van a recibir un castigo por no haber creído en su palabra. ¿Cuál palabra? La que está escrita aquí, la que habla sobre las cosas del mundo, todo lo que destruye nuestra vida espiritual, que ahí se opone la carne y se opone el enemigo, una batalla continuamente con el hombre, la mujer de Dios. Pero dice la Biblia que el que llegare al final podrá ser salvo.
cumpliendo con sus mandamientos, eso sí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Toda persona, dice la Biblia, que el que no tiene al Espíritu de Dios no es de él. Solamente aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios es de él. Dice en el libro de Juan capítulo 14, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando Él prepare ese lugar, dice: vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué dice que se tomará a mí mismo? Porque la persona que tiene el Espíritu de Dios, pues viene y se toma a Él mismo. Hermano Edward, ¿algún comentario? Nos gustaría su reflexión. Amén, amén. Más cortito. Quisiera compartir la parte en que se dio, en que ocurrieron estos hechos, amén, que el ambiente en que se dio, por qué el Señor Jesús mencionó estas palabras. Es que anteriormente podemos encontrar un subtítulo que dice incredulidad de los judíos. Por causa de la incredulidad vino esta palabra. Y en aquellos tiempos había tanta incredulidad. ¿Cómo podían creer que Jesús, aquel joven que creció en Nazaret, podía ser el Hijo de Dios viviente? Amén. Jesucristo, el Mesías, el hombre tan anhelado y esperado para ellos. No lo pudieron entender, no podían creerlo. Amén. Ahora nos trasladamos a este tiempo actual. ¿Será que está pasando lo mismo? Está pasando lo mismo, es una triste realidad. La palabra de Dios está siendo predicada en todas partes y por todos lugares, a través de las redes sociales, a través de las emisoras. Amén, que el Señor bendiga esos medios de comunicación. Amén. Está siendo predicada y llevada a muchos lugares y a muchas partes del mundo. Pero ¿cuál ha sido el mayor problema de la humanidad? La incredulidad. La incredulidad. Por esto ha venido juicio de Dios, por esto ha venido castigos, por esto ha venido tantas atrocidades. Amén. Gloria a Dios. Se menciona en la palabra de Dios que hubo una parte donde Jesús no pudo hacer casi milagros, que fue Nazaret, donde Él creció. Amén. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Este fue el ambiente en que se presentó. Amén. Este suceso tan importante. Gloria a Dios, que habla que la palabra de Jesús juzgarán a los hombres. Muchas gracias por todas las reflexiones. Hermano pastor, por favor, oremos por todos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por este espacio que nos has dado, Señor, para predicar tu palabra, para hablar de ella y reflexionar en ella, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, amigos que nos escuchan, también a los que estamos en este lugar. Síguenos dando sabiduría, entendimiento para seguir llevando adelante este programa y que sigas derramando de tu gloria y de tu bendición allá en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en los Estados Unidos, en Venezuela, donde llega esta preciosa señal a través del Facebook, a través de YouTube, y que Dios nos bendiga grandemente. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición de Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles.